Las escopetas son sinónimo de poder destructivo. Y si nos guiamos por las películas y videojuegos, basta con un disparo de estas bestias para transformar a una persona en una montaña de piel y huesos. Pero, ¿qué tan real es esa idea? En este video de Mundo de Armas vamos a analizar el poder de las escopetas, el tipo de munición que emplean y qué tanto daño son capaces de generar en el cuerpo humano. Acompáñanos para saber todo al respecto del poder destructivo de una escopeta y conocer qué tanto duele recibir un disparo de una 12 gauge desde la seguridad de tu casa. El daño que provoca una escopeta en el cuerpo depende de tres factores fundamentales: el calibre, el tipo de munición y la distancia entre el arma y su objetivo. Por lo general, mientras más pequeño es el cartucho, este tendrá menor carga. Por lo tanto, habrá que estar más cerca para causar un gran daño. Al hablar de la munición, es necesario tener en cuenta que las escopetas son un universo diferente al de las otras armas. Los cartuchos tienen una forma cilíndrica y su longitud varía entre 65 milímetros y 76 milímetros. Pero lo verdaderamente importante está por dentro. Por su parte, el calibre de la escopeta hace referencia al número de bolas de plomo del diámetro del cañón, que sumadas tienen un peso total de 1 libra, es decir, 450 gramos. A mayor diámetro de cañón, menos bolas serán necesarias. La medida del calibre de escopeta es generalmente denominado gauge en idioma inglés, y el más comúnmente usado es el calibre 12. Otro aspecto particular es que en los cartuchos de escopeta, un número más pequeño significa una munición más grande y poderoso. Por ejemplo, el 12 gauge es más grande que el de 20 y más pequeño que el de 10. Si nos guiamos por el cine y los videojuegos, a corta distancia una escopeta es capaz de destruir en 1000 pedazos a una persona, al punto de hacerlas volar hacia atrás solo con el poder de un disparo. Pero ¿qué tan real es esto? Tomemos como parámetro un cartucho calibre 12, el más común de todos los disparados en escopetas. Un cartucho calibre 12 sale disparado a una velocidad de entre 470 y 500 metros por segundo, con una energía aproximada de 3200 joules. Esto equivale a 6 veces la energía generada por un cartucho 9x19 Parabellum. Oh my God. En esta cámara lenta podemos ver los devastadores efectos de un cartucho tipo slag, es decir, una pieza sólida de plomo, disparado a unos 5 metros en un torso balístico. El pecho explotó de inmediato. Los pulmones se transforman en una masa amorfa. Podemos afirmar que el pobre maniquí no sobrevivirá a esta prueba. Ya puedes imaginarte la cantidad de destrucción de tejido que generaría en el cuerpo humano. En esta otra prueba, con un cartucho tipo slag, podemos ver con claridad la potencia con que genera la herida de entrada y de salida, las cuales son prácticamente idénticas. La caja torácica se expande y está al borde de explotar. La cantidad de sangre que perdió el pobre maniquí tan solo al recibir el disparo sería letal para cualquier humano. El slag tiene una trayectoria recta, sin giros. Va directo hacia la superficie con una energía equivalente a varios disparos 9 milímetros. Una herida de estas características sería la sentencia de muerte de cualquier persona. Por lo que podemos afirmar que un cartucho tipo slag es suficiente para eliminar cualquier objetivo humano, al menos a distancias cortas. Como te indicamos previamente, hay diferentes tipos de cartuchos: para caza, defensa personal, tiro deportivo y muchas opciones más dependiendo de la cantidad y la forma de perdigones con que se los cargue. Uno de los más letales es el slag que te acabamos de presentar, el cual no tiene varios perdigones en su interior, sino una única pieza de metal que genera una destrucción notable, ya que es capaz de alcanzar una mayor velocidad de salida y generar mayor energía en su objetivo. Pero no es el único cartucho de escopeta capaz de eliminar un objetivo humano. Esta flexibilidad en cuanto a munición permite que los productores se puedan volver creativos con el tipo de carga que llevan los cartuchos. Existen algunas realmente peculiares como las fléchettes, un tipo de cartucho que lleva dentro pequeños proyectiles puntiagudos de acero con una cola abombada que le permite realizar un vuelo estable. Por dentro, podemos ver la cantidad de pequeños proyectiles afilados que caben en un solo cartucho. Algunos tienen la punta hacia atrás para que puedan caber mejor. Al ser disparados, girarán hasta impactar con el objetivo. Este torso de gel balístico recibió un impacto de este curioso tipo de munición.
Muchas de las flechettes atravesaron la superficie y siguieron su trayectoria sin problemas. Imagina la cantidad de daño que podría causarle a tu cuerpo. Una docena de esos pequeños proyectiles puntiagudos atravesando tu cuerpo. Pero ¿qué pasaría si combinamos las cualidades destructivas de todas estas municiones? Tendríamos al infame cartucho Doom, un híbrido entre slag y cartucho de cacería con múltiples perdigones. Al disparar, el slag sólido se encarga de realizar la mortal herida de entrada. Luego, los perdigones firman la sentencia de muerte de la víctima, generando numerosas heridas de menor tamaño. Pero mejor que escucharlo es verlo. Observemos el daño que causa en el ya convaleciente maniquí de gel balístico. El slag de plomo sólido hace un ingreso brutal. Los perdigones se encargan de expandir el daño interno, prácticamente impulsando las costillas y el corazón hacia adelante. En este caso, la velocidad del proyectil al momento del impacto fue de casi 300 metros por segundo, mientras que al salir fue de menos de 100 metros por segundo. Toda la energía que se perdió es energía que impactó en los órganos de gel balístico. Todo lo que está en su camino se transforma en una masa amorfa. El efecto probablemente sea igual de desagradable en un cuerpo humano. Como regla general, mientras más corto es el cañón de la escopeta, también se acorta el rango efectivo, por lo que las escopetas recortadas suelen ser letales a una distancia bastante menor a las escopetas regulares. La munición sale disparada en varias direcciones y con menor velocidad de salida. Eso sí, a una distancia de, digamos, 6 metros, el daño provocado por una escopeta recortada y una escopeta regular será prácticamente idéntico. Créeme, no quieres estar del lado incorrecto del cañón a una distancia tan corta. Tomemos como ejemplo a este tirador que abre fuego sobre unas inocentes sandías con una escopeta a caño recortado. Si bien es probable que el cuerpo humano reaccione diferente a una fruta, podemos asegurarte que el efecto devastador de esa pequeña escopeta se hará sentir de la misma forma. ¿Recuerdas que antes te comentábamos cómo el calibre en las escopetas funciona de forma diferente y que a más bajo el número, probablemente estemos hablando de una munición más poderosa? Bien, los rusos crearon una escopeta 4 gauge, la bestial KS-23, que dispara una carga de 23 milímetros, lo que equivale a calibre 6.27 en estándares anglo-estadounidenses y a calibre 4 usando estándares europeos. Esto la convierte en la escopeta de mayor calibre en servicio. Y vaya que hace daño. En estas imágenes podemos ver el devastador efecto en el torso, pero sobre todo en el cráneo, el cual explota de forma similar a las sandías que vimos previamente. En este caso, las predicciones de películas y videojuegos son ciertas. Un disparo de esta bestia alcanza para que el cráneo impactado estalle en cientos de pedazos. Ten en cuenta que la KS-23 dispara munición especial de producción rusa que no está disponible para prácticamente ningún comprador civil fuera de ese país. Por lo que en estos videos se utilizaron municiones cargadas de forma manual, emulando la carga original. Es probable que los cartuchos rusos sean incluso más letales. Si algo quedó claro luego de conocer todos estos cartuchos y calibres, es que las escopetas son capaces de causar un daño impresionante en el cuerpo humano. A corta distancia, puede que no haya armamento más destructivo, salvo que tomes en cuenta una pieza de artillería o un lanzador de cohetes. No importa si tienes el mejor chaleco antibalas, nadie sale indemne de un escopetazo a corta distancia. Pocos proyectiles en el planeta tienen la reputación destructiva del .50 BMG, los cartuchos que dieron lugar a la creación de la ametralladora M2, pero que hoy en día alimentan a los rifles antimateria más poderosos. El sonido generado al disparar es suficiente para espantar a cualquier enemigo. No obstante, si hace falta mayor motivo para temer a este calibre, hoy vamos a analizar en detalle qué tanto daño puede causar en el cuerpo humano. ¿Qué pasa si recibimos un tiro en la cabeza? ¿Y si el .50 impacta en nuestro pecho? Hoy vamos a responder todas estas incógnitas y muchas más. Te advertimos que te pongas tu ropa más vieja y unas gafas protectoras, porque las cosas se van a poner sangrientas.
El nacimiento del calibre .50 está directamente relacionado al desarrollo de armamentos antiaéreos en los primeros años del siglo XX. Para mantenerse a la par, el ejército de los Estados Unidos estaba en la búsqueda de una munición y una plataforma de grandes capacidades de penetración, similar a los diseños franceses de 11 milímetros. Para ello, recurrieron a Browning para el desarrollo del arma y a Winchester para la producción de los gigantescos cartuchos. Con una gran influencia del cartucho antitanque alemán 13.2 por 92 milímetros, Winchester produjo un proyectil con un largo total de 138 milímetros y un diámetro de base de 20. Se trataba de una pequeña bestia que, combinada con la ametralladora de Browning, se transformó en el paradigma de la destrucción moderna. No hay superficie ni blindaje capaz de mantenerte a salvo. Desde la Segunda Guerra Mundial, la plataforma principal para utilizar los cartuchos .50 fue la ametralladora M2, la cual podía ser montada tanto en vehículos como en trípodes fijos. Si bien el blindaje militar ha evolucionado hasta el punto en que los cartuchos .50 ya no son una sentencia de muerte, en 1982 ocurrió la segunda revolución en la historia de este calibre. El Barrett M82 no solo es el gran rifle antimaterial de producción estadounidense, sino que acercó al público civil el proyectil más poderoso del planeta. Ese que desde principios del siglo XX se había transformado en el favorito de los ejércitos de todo el mundo. Ahora que sabemos un poco más sobre el calibre .50, es momento de ver qué tanta destrucción puede desatar en el cuerpo humano. La siguiente demostración que veremos fue realizada con un cartucho .50 API o Armor Piercing Incendiary desde un rifle. La munición incendiaria perforante de blindaje, como su nombre lo indica, es una forma de proyectil que combina la capacidad de perforación de blindaje y un efecto de alto poder explosivo. En ese sentido, es una versión moderna de aquellos primeros proyectiles perforantes de hace 100 años. Hagamos silencio para escuchar el hermoso rugido. And triggers are set. In 3, 2, 1. Ahora, veamos con detenimiento el efecto que genera este impacto en el desafortunado torso de gel balístico. Al ingresar al pecho, el proyectil inunda toda la caja torácica con una onda de calor que se refleja en ese destello color naranja. Te aseguramos que no es un color para nada saludable, menos aún si se viene acompañado de varios granos de pólvora que atraviesan piel, tejido y hueso. El cartucho .50 pasa de largo por todo el torso. Después de todo, está pensado para penetrar blindajes ligeros y destruir motores de vehículos. La carne humana no es rival para el poder de penetración de esta munición tipo API. Lo que resulta verdaderamente devastador es la ola expansiva que genera, la cual expande los órganos al punto de romper las costillas por completo. Por último, el orificio de entrada sirve de compuerta de salida de una buena cantidad de líquido rojo, lo cual en una víctima humana sería nada más ni nada menos que sangre. Un hueco de ese tamaño no es una herida que pueda sanar. Es una sentencia de muerte instantánea para cualquiera que se interponga en el camino de uno de estos proyectiles. Tal vez pienses que un chaleco antibalas puede darte mayores chances de supervivencia. Pues veamos los resultados. Este torso estaba protegido por una protección corporal de nivel 4. Capaz de detener prácticamente cualquier munición de pistola y los cartuchos .30-06 Springfield. Nada. El .50 atraviesa sin problemas. Ahora, ¿qué pasa si colocamos 3 placas una sobre la otra? El impacto es espectacular. La protección logra detener el cartucho, mas el topetazo es brutal. De seguro, los órganos y costillas se dañaron gravemente por la cantidad de energía liberada. Por lo general, al evaluar la cantidad de poder que genera un cartucho, solemos recurrir a 2 métricas principales: su velocidad y la cantidad de energía generada. Esto depende de varios factores, que incluyen tanto la carga de cada proyectil como la plataforma desde la cual es disparado.
Por ejemplo, un cartucho calibre .50 Hornady con una carga de 750 granos adquiere una velocidad de 860 metros por segundo y libera una energía cercana a los 18.000 joules. En el caso de los cartuchos Barnes .50, uno de los más poderosos del mercado, cuentan con una carga de 800 granos, una velocidad de 882 metros por segundo que genera más de 20.000 joules de energía al impactar con su objetivo. En los videos en los que hablamos de munición, solemos tomar como parámetro los tradicionales cartuchos 9x19 mm Parabellum que se emplean en decenas de modelos de pistolas. En este caso, la comparación es casi ridícula. El 9 mm promedio tiene una velocidad de 360 metros por segundo, con una energía de 521 joules, casi 40 veces menos que los cartuchos diseñados por Winchester. ¿Esto quiere decir que el .50 BMG es literalmente 40 veces más letal? Pues sí y no. Lo cierto es que un disparo de 9 mm bien colocado será tan letal como un proyectil de tanque. No hay distintos niveles para estar muerto. Al mismo tiempo, la devastación corporal que genera el calibre .50 es infinitamente superior, al punto que se vuelve grotesco. Este es el efecto que genera una munición 9 mm en una cabeza balística. Teniendo en cuenta el nivel de destrucción que genera en el torso, puedes imaginarte los resultados de disparar un cartucho calibre .50 a una cabeza humana. Con casi 14 centímetros de largo, solo hace falta poner lado a lado el tamaño de un cráneo con el de una de estas municiones para descartar cualquier chance de supervivencia. Pero mejor que explicar es mostrar. Así que veamos cómo le va a este desafortunado maniquí balístico al enfrentarse a un disparo de este poderoso proyectil. El resultado es absolutamente devastador. El cartucho ingresa por la mejilla y prácticamente evapora todo a su paso. El cráneo se llena de gases y energía, al punto de explotar en cientos de pedazos. Donde antes había una cabeza, ahora hay trozos humeantes, entre quemados y empapados en líquido rojo. Te aseguramos que no hay protección o casco capaz de detener la potencia letal de este disparo. Además de penetrar la carne y destrozar los huesos, hay otro efecto que se provoca al recibir el disparo de una bala de fusil con gran velocidad: la cavitación. Al ingresar el proyectil, se produce una brutal herida de entrada, una laceración profunda que causa sangrado. A medida que la bala atraviesa la carne, se genera una suerte de cápsula con enormes cantidades de presión, que luego se comprimen de forma violenta para finalmente expandirse. Esto causa la separación del tejido y la destrucción de grandes cantidades de carne y hueso debido a esa onda expansiva de energía. En este video se puede ver el efecto que genera un cartucho 5.56 mm disparado desde un AR-15 en una barra de gel balístico. Esa burbuja se ve con claridad, ya que es un proyectil diseñado específicamente para causar este tipo de daño, mediante el traspaso de casi toda la energía cinética del disparo. En el caso del calibre .50, los cartuchos no son tan efectivos a la hora de depositar energía cinética en el cuerpo de la víctima. Cuidado, esto no significa que no causen un daño enorme. El .50 genera tal velocidad que, incluso atravesando de forma directa y dejando tras de sí apenas una fracción de su energía, esta es suficiente para causar una cavitación brutal en el tejido. Observa cómo penetra y destruye un bloque similar de un cartucho .50 BMG. La devastación es total. Actualmente, el cartucho .50 es usado principalmente contra vehículos pequeños, objetivos materiales no blindados como pueden ser antenas, transmisores y radares. Su utilización contra humanos está limitada, ya que se considera demasiado cruel y destructivo para el cuerpo de los soldados. No es necesario volar al enemigo en 1000 pedazos para eliminarlo. Hay formas menos grotescas. Dicho esto, la mayor preocupación es que numerosos grupos criminales mexicanos cuentan con rifles Barrett M82 y no tienen reparos a abrir fuego a plena luz del día.
Es realmente tenebroso imaginar que el poder destructivo que repasamos a lo largo del video se encuentra actualmente al servicio de los sicarios más letales del planeta. Es un desafío al que se enfrentan a diario las fuerzas de seguridad de México. Ahora, sabes mejor a qué tipo de riesgos se exponen. No hay nada como el imponente sonido de una minigun disparando miles de cartuchos por minuto. La M134 es una de las armas favoritas tanto de soldados como de criminales, y hay un motivo bastante simple para ello. Nada puede sobrevivir a su lluvia de balas. Teniendo en cuenta ese impresionante poder destructivo, en este nuevo video de Mundo de Armas, nos preguntamos qué tanto daño le causaría esta plataforma al cuerpo humano. ¿Pueden cientos de disparos de esta ametralladora desintegrar un torso completamente? ¿Una minigun podría cortarnos en dos partes, como si se tratase de un cuchillo gigante? Acompáñanos a responder estas y otras preguntas desde la seguridad de tu pantalla. En videos anteriores, hemos analizado el efecto de diversos armamentos en el cuerpo humano. Desde ametralladoras a escopetas, todas generan un daño particular, con diversas escalas de mortalidad. Hoy toca hablar de una de las piezas de mayor destrucción dentro de los arsenales militares, la minigun. En este caso, no tendría sentido preguntarse si es posible sobrevivir a su fuego. Después de todo, alcanza con estar un solo segundo enfrente de sus 6 cañones rotativos, para recibir la para nada agradable sensación de hasta 100 cartuchos calibre 7.62 x 51 OTAN. Básicamente, en el lapso de tiempo en que tu cerebro reacciona a que está recibiendo disparos, ya es demasiado tarde. Tu cuerpo será atravesado por una cantidad increíble de proyectiles. Al menos, se trata de una muerte rápida, si es que eso sirve de consuelo. Pero antes de hipotetizar qué tan rápido te convertirías en puré de carne y huesos, es útil conocer en profundidad este impresionante armamento que marcó a fuego las guerras de todo el siglo XX y algunos combates criminales del presente. El ADN de la minigun se remonta a 1860, cuando el legendario armero Richard Jordan Gatling inventó el dispositivo que lleva su nombre, la ametralladora Gatling. Básicamente, cualquier cañón rotativo accionado de forma mecánica es un descendiente directo de ese modelo primitivo. El concepto es bastante sencillo, pero no por eso menos letal. Si se emplean varios cañones que giran y disparan en simultáneo, no solo se incrementa exponencialmente la cadencia de fuego, sino que se extiende considerablemente la vida útil de cada uno de esos cañones. Ahora sí, avancemos la película hasta los acalorados años 60. Una década marcada por los hippies, los Beatles y, de forma bastante menos divertida, la Guerra de Vietnam. Durante el conflicto en el sudeste asiático, los helicópteristas estadounidenses notaron que sus aeronaves eran susceptibles al ataque de lanzadores de granadas RPG-7 y que sus armas emplazadas de un solo cañón se sobrecalentaban antes de poder penetrar en la densa vegetación de Vietnam. Así fue como, a partir del gigantesco cañón rotativo M61 Vulcan de 20 milímetros, los ingenieros de General Electric produjeron una versión a escala, recalibrada para emplear cartuchos 7.62 x 51 milímetros OTAN. El arma resultante fue denominada XM134 y pasó a ser conocida popularmente como minigun. Con un largo de 801 milímetros, un peso de alrededor de 75 kilogramos y un volumen de fuego de entre 4.000 y 6.000 disparos por minuto, dependiendo de la configuración, los soldados amaron a esta pequeña bestia. Y como dicen, el resto es historia. Con semejante capacidad de disparo, la minigun permite arrasar con grandes áreas en un corto tiempo. Disparar este cañón rotativo en una misma dirección por más de un segundo es un desperdicio de poder destructivo. Veamos qué tanto daño le causa, por ejemplo, a una camioneta. O mejor aún, a un simple automóvil que tuvo la mala fortuna de encontrarse en el camino de estos entusiastas de las armas automáticas. El resultado es devastador. Cientos de agujeros se dibujan en el techo del vehículo. Lo que antes era un automóvil completamente funcional es reducido a chatarra en pocos segundos. Algunos proyectiles incluso dibujan una línea roja, como si se tratara de municiones trazadoras.
Es válido suponer que, con un poco más de esfuerzo, el fuego de la M134 podría perfectamente cortar el vehículo en dos. Pero tú no entraste a este video para ver máquinas siendo perforadas como queso. Es el momento de ver qué tanta destrucción es capaz de infligir en un cuerpo humano. No te preocupes, este torso dio su autorización para participar de este experimento completamente científico. En este caso, el canal Full Mag se tomó la molestia de montar en un emplazamiento rígido a una M134 sobre un automóvil Tesla SR762. Una interesante elección para un vehículo de combate. En el lapso de pocos segundos, el torso de gel balístico es atravesado por cientos de proyectiles. Muchos de ellos atraviesan la misma sección con una precisión quirúrgica, pero no menos desastrosa. De tratarse de una persona, puedes dar por seguro que no sobreviviría a esa sesión de disparo. No solo eso, sino que es probable que detrás del cuerpo se dibuje una larga estela de sangre y órganos que saldrán despedidos por la fuerza de esos cartuchos 7.62 atravesando el torso. Observa cómo ingresa cada proyectil en el bloque de gel balístico. El segundo cartucho genera una explosión de fluidos bastante grotesca, incluso tratándose de un cuerpo falso de pruebas. La cantidad de sangre perdida con cada impacto sería más que suficiente para enviar a la víctima al más allá. Ten en cuenta que esos cartuchos son piezas de casi 70 milímetros de largo, con un grosor máximo de 12 milímetros en la base. Si bien la velocidad de salida depende de muchos factores, cada proyectil puede llegar a superar los 850 metros por segundo, generando una energía de casi 3.500 joules en la superficie impactada. Ante semejante potencia, el tejido se abre con una facilidad increíble. El cuerpo humano ofrece muy poca resistencia. El 7.62 x 51 mm OTAN es un cartucho muy interesante que ofrece prestaciones balísticas similares al conocido .3006 Springfield, al que reemplazó en servicio dentro del ejército de Estados Unidos en los años 60. Es por eso que también se usa en otras plataformas, además de la poderosa M134, como el fusil M14 y la ametralladora M60. El agujero de entrada no parece ser demasiado impresionante, ¿verdad? Después de todo, una escopeta podría hacer un daño visiblemente más desagradable e impactante. Al disparar a altas velocidades y cadencias, la agrupación de los impactos es realmente precisa. Ahora, veamos el agujero de salida. Eso no se ve nada saludable. Nuevamente, es probable que la víctima pierda gran parte de sus órganos y sangre por esta herida masiva. Mediante la cámara slow motion, podemos apreciar en detalle cómo funciona exactamente un armamento tipo Gatling. Cada uno de los 6 cañones de la minigun disparan un proyectil, para luego rotar de forma automática, permitiendo que se reinicie la acción. No opera igual que las armas de mano, las cuales emplean los gases generados con cada disparo para accionar la recarga. En este caso, es necesario de un motor que movilice no solo los cañones, sino también la cinta de alimentación. Si tienes la mala fortuna de recibir el fuego de una minigun en la vida real, es probable que la agrupación de disparos no sea tan precisa ni uniforme. De hecho, una de las utilidades más interesantes de la M134 es su capacidad de abarcar grandes áreas con un movimiento de lado a lado. Este torso balístico puede que se ajuste a la reacción que tendría tu cuerpo en un contexto de combate. El ingreso de los proyectiles es extremadamente caótico. Algunos impactos atraviesan el estómago, otros cruzan el cuello de lado a lado, lanzando un chorro brutal de líquidos. El resultado es devastador. El cuerpo queda totalmente destrozado en varias partes, casi al borde de separarse el cráneo del cuello y el torso superior del estómago. Aquí está la respuesta afirmativa a nuestra pregunta inicial sobre si una minigun sería capaz de cortarnos en varios pedazos. Punto para la M134. Nos tranquiliza creer que las plataformas de alto poder destructivo como la minigun solo están en las manos de las fuerzas de seguridad. Pero desde hace años se sabe que grupos delincuenciales mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, tienen entre sus arsenales a este tipo de cañones rotativos de alta cadencia destructiva. De hecho, en este canal tenemos un video entero dedicado a la impresionante forma en que los cárteles adquirieron esta unidad. Dejaremos el link en la descripción para que puedas encontrarlo.
Lo cierto es que, durante la tan conocida guerra contra el narco, la minigun también ha tenido un rol central para los operativos de las fuerzas de seguridad mexicanas, y ninguno se ha vuelto tan icónico como el de 2017 en Tepic, en el cual un helicóptero abatió a criminales desde los cielos. Es por eso que queremos terminar este video con una vista desde la tierra del poder de la M134, probablemente lo último que hayan visto muchos criminales. Así que ya sabes, si escuchas el rugido de la minigun y te encuentras del lado equivocado de sus 6 cañones rotativos, más te vale correr o esconderte si no quieres terminar como los torsos de Gel Balístico o los sicarios de Tepic. De esta forma llegamos al final de este video. Si quieres seguir al tanto de las armas más poderosas del planeta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas.